En el palacio de Ctesifonte, bajo el sol implacable de Mesopotamia, un hombre se arrastraba a cuatro patas sobre mármol ardiente. No era un esclavo cualquiera. Era Publius Licinius Valerianus, emperador de Roma, señor de medio mundo, ahora convertido en escalón humano. Sapor Tulin Ibu, rey de reyes de Persia, subía sobre su espalda encorvada cada mañana, usando el cuerpo imperial como peldaño para montar su caballo. Las cadenas de oro que rodeaban sus tobillos no eran un lujo, eran grilletes. La púrpura que vestía no era honor, era humillación. Su piel, bronceada por el sol del desierto, se agrietaba bajo el peso de la vergüenza. Los cortesanos persas reían. Los emisarios de Roma desviaban la mirada. Y Valeriano, que había gobernado el imperio más poderoso de la tierra, respiraba el polvo levantado por los cascos del caballo de su captor. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Valeriano contaba una historia que jamás debió escribirse. La de un dios caído, convertido en bestia de carga. Pero aún faltaban 7 años para el final. 7 años en los que descubriría que hay destinos peores que la muerte. Porque cuando un emperador es capturado vivo, no muere como hombre, muere como símbolo. Y los símbolos pueden ser torturados durante décadas. Esta es la historia del primer emperador romano capturado con vida. La historia de cómo el poder absoluto se convierte en la más absoluta vulnerabilidad. La historia de un hombre que gobernó medio mundo y terminó convertido en pergamino humano. Para entender cómo Valeriano llegó a convertirse en el escalón de un rey persa, hay que retroceder a una Roma agonizante, donde el trono imperial se había vuelto una sentencia de muerte. El año 253 después de Cristo encontró al imperio romano desangrándose. Los bárbaros cruzaban las fronteras como olas furiosas, la peste devoraba ciudades enteras, la economía colapsaba bajo el peso de guerras constantes. Era la crisis del siglo III y Roma necesitaba un salvador. Valeriano nació hacia el año 200, hijo de una familia senatorial antigua, pero no especialmente poderosa. Su juventud transcurrió entre bibliotecas y cuarteles, forjando una mente estratégica y un cuerpo curtido en campañas fronterizas. No era el más carismático de los generales, pero sí el más eficiente. Sus soldados lo respetaban porque nunca les pidió hacer algo que él no haría primero. Sus enemigos lo temían porque calculaba cada movimiento como un jugador de ajedrez. Cuando el emperador Galo fue asesinado por sus propias tropas en 253, el Senado miró hacia el norte, donde Valeriano comandaba las legiones del Rin. Era un hombre de 53 años, canoso, con cicatrices que relataban décadas de servicio. No había buscado el poder lo había encontrado a él. Su ascensión al trono fue recibida con alivio. Por fin, un emperador que sabía lo que era sangrar por Roma. Pero el trono imperial de aquella época no era una corona, era una trampa. Desde su llegada al poder, Valeriano comprendió que gobernar Roma era como intentar tapar una herida arterial con las manos desnudas. Por cada problema que resolvía, aparecían 3 nuevos. Los godos asolaban los Balcanes, los alamanes cruzaban el Rin, los francos saqueaban la Galia, y en el este, el enemigo más peligroso de todos, el renacido imperio persa bajo la dinastía sasánida. Sapor Miu había convertido a Persia en una máquina de guerra que amenazaba todas las provincias orientales de Roma. Sus ejércitos no solo conquistaban territorios, humillaban, torturaban, esclavizaban. Para Sapor, la guerra
no era solo política, era un arte sádico. Y pronto fijaría sus ojos en el premio máximo, un emperador romano vivo. En el año 256, Valeriano tomó la decisión que sellaría su destino: liderar personalmente la campaña contra Persia. No fue una decisión precipitada. Sus generales le habían fallado repetidamente. Las legiones orientales se desbandaban ante la superioridad de la caballería pesada persa. Las ciudades romanas caían una tras otra, y con cada victoria de Sapor, el prestigio de Roma se desmoronaba. Valeriano partió de Roma con las mejores legiones que pudo reunir. Sus soldados lo siguieron con fe ciega. Si el emperador en persona comandaba la campaña, la victoria estaba garantizada. Llevaba consigo a su hijo Galieno, su heredero, que quedaría como coemperador para gobernar Occidente. La despedida fue solemne. Padre e hijo se abrazaron en las puertas de la ciudad eterna, sin saber que se veían por última vez. La campaña inicial fue prometedora. Valeriano reconquistó Antioquía, rechazó una invasión persa en Capadocia, restauró las defensas del Éufrates. Sus legiones luchaban con el valor de hombres que sabían que su emperador los observaba. Durante 3 años, Valeriano pareció revivir la gloria militar de Roma. Los partos retrocedían. Las ciudades caían de nuevo bajo las águilas imperiales. Pero Sapor Pino no era un enemigo convencional. Mientras fingía retirarse, preparaba una trampa que había estado urdiendo durante años. Había comprado lealtades en el ejército romano, sembrado espías entre los oficiales de Valeriano, infiltrado agentes en su círculo más cercano. El emperador romano creía estar cazando, sin saber que él era la presa. El momento llegó en la primavera del año 260, cerca de la ciudad de Edesa. Valeriano había sitiado la fortaleza durante meses, pero una epidemia comenzó a diezmar sus legiones. Sapor aprovechó para enviar emisarios con una propuesta: negociaciones de paz. El emperador romano, agotado por la campaña y preocupado por sus soldados enfermos, aceptó. Era un veterano de la diplomacia. Sabía que la guerra es el último recurso cuando la diplomacia puede obtener los mismos resultados sin derramamiento de sangre. Pero no conocía la mente de Sapor Pínire. Para el rey persa, la traición no era deshonor, era estrategia. Y un emperador romano capturado vivo valía más que 1000 ciudades conquistadas. El encuentro estaba programado para territorio neutral, a medio camino entre los campamentos romano y persa. Valeriano acudió con una pequeña escolta, según dictaban las normas diplomáticas. Vestía la púrpura imperial, pero sin armas, un gesto de buena fe que pronto se revelaría como un error fatal. Sapor llegó acompañado por su guardia personal, jinetes acorazados que parecían estatuas de acero bruñido. La reunión comenzó según el protocolo. Intercambio de saludos, presentación de credenciales, exposición de términos. Valeriano propuso el retorno a las fronteras previas a la guerra, el pago de una indemnización razonable, el intercambio de prisioneros. Pero Sapor tenía otros planes. En mitad de las negociaciones, cuando Valeriano se inclinaba sobre los mapas, los guardias persas se movieron con precisión quirúrgica. Las espadas romanas ni siquiera llegaron a salir de las vainas. Los oficiales cayeron degollados antes de poder gritar. Y Valeriano se encontró con una cimitarra persa rozando su garganta. No gritó, no suplicó. Su primera reacción fue de incredulidad pura. Ningún rey había osado jamás capturar a un emperador romano.
Sapor sonrió ante su expresión de shock. «Bienvenido a mi corte, César. Serás mi huésped durante mucho tiempo». Los primeros meses de cautiverio fueron un descenso lento hacia el infierno. Valeriano fue llevado a Ctesifonte como trofeo viviente. Sapor había ordenado que se mantuviera con vida. Un emperador romano muerto era solo un cadáver, pero un emperador romano humillado era un arma psicológica. Le permitieron conservar elementos de la púrpura imperial, pero degradados. La toga tenía manchas. La corona estaba torcida. Los anillos habían sido reemplazados por esposas de oro. Era una parodia del poder imperial, diseñada para maximizar la humillación. Pero lo peor aún estaba por llegar. Sapor tenía una imaginación sádica refinada. No bastaba con exhibir al emperador romano. Había que demostrar su subordinación de manera visceral. Y así nació el ritual más humillante de la historia: Valeriano convertido en escalón humano. Cada mañana, cuando Sapor salía a cazar, ordenaba que el emperador romano se colocara a 4 patas junto a su caballo. Entonces, subía sobre la espalda de Valeriano para montar. Los cascos se hundían entre los omóplatos del emperador. El peso del rey persa lo aplastaba contra el suelo de mármol. Los emisarios de otros reinos presenciaban el espectáculo. La humillación no era solo personal, era política. Sapor enviaba un mensaje al mundo: así trata Persia a quienes se le oponen. En el año 267, Valeriano tenía 67 años. Su cuerpo, devastado por años de humillación, apenas se sostenía en pie. Las cadenas de oro habían dejado surcos permanentes en sus tobillos. Su espalda estaba deformada por años de servir como escalón. Sus manos temblaban constantemente, consecuencia de malnutrición y estrés. Ya no era el general orgulloso que había salido de Roma. Era un anciano quebrado que había olvidado cómo caminar erguido. Sapor observaba su deterioro con la satisfacción de un artista contemplando su obra maestra. Había conseguido algo que ningún rey en la historia había logrado: quebrar completamente a un emperador romano. Pero las obras maestras necesitan un final apropiado, y Sapor tenía preparado un final que sería recordado durante milenios. Una mañana de invierno, Valeriano fue llevado a los jardines del palacio. Sapor lo esperaba acompañado de artesanos especializados, curtidores, embalsamadores, maestros en la preparación de pieles. El emperador romano no entendía inicialmente qué ocurría. Había aprendido a no hacer preguntas, a obedecer sin pensar, a existir sin esperar. Entonces Sapor le explicó su plan final, con la delicadeza de un médico explicando un procedimiento quirúrgico. Valeriano iba a ser desollado vivo. Su piel sería curtida, teñida de rojo imperial, y exhibida para siempre en el templo principal de Ctesifonte. Los embajadores romanos que vinieran a negociar en el futuro tendrían que contemplar los restos de su emperador. Sería la humillación eterna, el insulto que trascendería generaciones. Valeriano escuchó en silencio. Después de 7 años de degradación, había alcanzado un estado de resignación absoluta. No suplicó, no lloró, no intentó negociar. Solo preguntó si podía rezar una última vez a los dioses de Roma. Sapor, en un gesto de cortesía macabra, accedió. Lo que siguió ha sido registrado por historiadores persas con el detalle clínico de un manual médico. Valeriano fue atado a una mesa de mármol.
Los curtidores comenzaron su trabajo con la precisión de cirujanos. Cortes limpios, separación cuidadosa de la piel y la carne, preservación meticulosa de cada centímetro. El emperador romano tardó horas en morir, consciente hasta el final, sintiendo cómo lo despellejaban centímetro a centímetro. Sus últimas palabras, según los registros persas, fueron: «Que los dioses perdonen a Roma por lo que va a hacer para vengarme». No era una amenaza, era una profecía. La piel de Valeriano fue curtida con técnicas perfeccionadas durante siglos por los artesanos persas, tratada con aceites especiales, estirada sobre marcos de oro, teñida con púrpura auténtica para mantener el color imperial. El resultado era una reliquia macabra pero técnicamente perfecta, la piel del emperador romano convertida en un pergamino humano. Sapor ordenó que fuera exhibida en el templo de Ahura Mazda en Ctesifonte, el santuario más sagrado del imperio persa. La colocaron en un lugar de honor, iluminada por antorchas eternas, protegida por guardias permanentes. No era solo un trofeo, era un objeto religioso, una ofrenda a los dioses persas que habían otorgado tal victoria sobre Roma. Durante décadas, todos los embajadores que visitaban la corte persa eran llevados ante la reliquia. Era parte del protocolo diplomático. Antes de cualquier negociación, los representantes romanos tenían que contemplar los restos de su emperador. Algunos vomitaban, otros se desmayaban, muchos simplemente lloraban. Pero todos entendían el mensaje. Así termina quien desafía a Persia. Los historiadores posteriores han debatido durante siglos si esta exhibición realmente existió o fue una invención propagandística. Pero las fuentes persas son consistentes. Los detalles coinciden. Las descripciones se repiten. La piel de Valeriano fue exhibida en Ctesifonte durante al menos 200 años, hasta que las invasiones árabes destruyeron el templo y dispersaron sus contenidos. Galieno, cuando finalmente recibió confirmación de la muerte de su padre, ordenó luto imperial durante 1 año, pero prohibió cualquier intento de recuperar los restos. Sabía que Sapor usaría cualquier expedición romana como excusa para nuevas humillaciones. El emperador de Roma había muerto, pero su piel seguía siendo prisionera en tierra persa. La noticia se extendió por todo el mundo, conocido como una onda de shock. Un emperador romano había sido desollado vivo y convertido en decoración. Era impensable, inconcebible, imposible. Y sin embargo, había ocurrido. El poder absoluto había encontrado su némesis en la crueldad absoluta. La muerte de Valeriano marcó el final de una era y el comienzo de otra. Roma aprendió que sus emperadores no eran dioses inmortales, sino hombres vulnerables. El prestigio imperial, construido durante siglos de conquistas ininterrumpidas, se agrietó en las cámaras de tortura de Ctesifonte. El mundo descubrió que incluso el poder más absoluto puede ser quebrado por la imaginación sádica de un enemigo decidido. Las consecuencias políticas fueron inmediatas. Las provincias orientales, al saber que su emperador había sido convertido en escalón persa, comenzaron a rebelarse. Algunos generales se declararon emperadores independientes, convencidos de que Roma había perdido el mandato divino. Las legiones se amotinaron. Los bárbaros intensificaron sus ataques. Los aliados cambiaron de bando. Galieno pasó el resto de su reinado intentando reconstruir un imperio que su padre había perdido en las tiendas diplomáticas de Edesa. Pero el daño
era irreparable. La imagen de Valeriano arrastrándose a 4 patas había demostrado al mundo que Roma era vulnerable. Los enemigos del imperio habían encontrado la fórmula perfecta. No bastaba con matar emperadores, había que humillarlos. Durante décadas, los reyes orientales usaron el ejemplo de Valeriano como advertencia y amenaza. Terminarás como el emperador desollado. Se convirtió en una frase común en las cortes de Persia, Armenia, Arabia. La humillación había trascendido la política para convertirse en folclore, en leyenda, en pesadilla colectiva. Los emperadores posteriores desarrollaron una paranoia comprensible. Ninguno volvió a liderar personalmente campañas orientales. Ninguno aceptó negociaciones en territorio enemigo. Ninguno se arriesgó a repetir el error de Valeriano. El fantasma del emperador desollado condicionó la política exterior romana durante generaciones. Pero quizás el legado más profundo fue psicológico. Valeriano había demostrado que el poder imperial no era protección contra la crueldad humana, sino una invitación a ella. Los emperadores poderosos se convertían en objetivos especialmente atractivos para enemigos creativamente sádicos. La corona que había sido símbolo de protección divina se reveló como una diana pintada sobre la frente. Siglos después, cuando los cronistas medievales redescubrieron la historia de Valeriano, la usaron como parábola sobre la vanidad del poder terrenal. Los teólogos la citaban en sermones sobre la humildad. Los poetas la convertían en metáfora del destino humano. El emperador desollado había trascendido la historia para convertirse en símbolo universal de la fragilidad del poder. Esta no es la historia de un emperador que fracasó en la guerra. Es la historia de un hombre que descubrió que la dignidad humana puede ser más frágil que el pergamino. Valeriano no murió como soldado en el campo de batalla. Murió como símbolo en una mesa de tortura. Su cuerpo no le pertenecía ya cuando fue capturado. Pertenecía a la imagen del poder imperial. Ya no era general, ya no era político, ya no era estratega. Solo era carne imperial, convertida en espectáculo. Sin libertad, sin dignidad, sin esperanza. Una lección viviente sobre los límites del poder humano cuando se enfrenta a la imaginación ilimitada de la crueldad. Valeriano no fue el peor emperador de Roma. Fue el más humillado. Su crimen no fue la ambición desmedida, sino la confianza en que existían límites civilizados para la guerra. Creyó que los reyes respetaban ciertas reglas, que existía honor entre enemigos. Se equivocó y pagó el precio más alto: ser despojado de su humanidad centímetro a centímetro, convertido en objeto decorativo. Su piel siguió existiendo durante siglos después de que su alma encontrara la paz. Y aún hoy, en los algoritmos que humillan líderes caídos, en las redes sociales que devoran reputaciones, el fantasma de Valeriano sigue susurrando. El poder no protege contra la crueldad, la amplifica. La única diferencia es que ahora el desollamiento es digital, pero el pergamino sigue siendo humano.